Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. De inmediato le damos la bienvenida a Omar Semperdegui, quien es abogado y analista político e internacional. Nos acompaña desde Ecuador. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Trina? Buenos días a todos los televidentes. Omar, ¿cómo pudiéramos explicar lo que es esta controversia reciente entre, que además es un hecho sin precedentes de lo sucedido entre México y Ecuador, toda una crisis diplomática entre estos dos países que han tenido una relación bicentenaria y además todo el contexto además con Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador? Bueno, debemos entender también que el Ecuador ha pasado por una situación muy dura en los últimos 3-4 años en temas de seguridad y de impunidad. Entonces, la seguridad nacional del Ecuador se vio amedrentada por este intento de darle algún tipo de salvaguarda al señor Glass, quien es una persona que ha sido sentenciada por delitos comunes, que está siendo investigada y procesada por otros delitos. Eso lo prohíbe la Convención de Asilo Político y de Asilo Diplomático, tanto de Caracas como de Montevideo. Entonces, creo que sí tenemos que entender también un poco lo que está sucediendo dentro del Ecuador y también tratar de entender que cuando el gobierno de México trató de darle un asilo diplomático en primera instancia y posteriormente un asilo político al señor Glass, estaba interfiriendo en asuntos de seguridad nacional y de seguridad institucional del Ecuador. Omar, ¿bajo qué argumentos México o la embajada en México de las autoridades de México le dan asilo a Jorge Glass? ¿Bajo qué argumentos y además cuáles son los casos que envuelven a Jorge Glass? Bueno, este tema de los asilos diplomáticos ha sido una herramienta y un recurso que se ha utilizado a lo largo del siglo XX y hasta esta parte del siglo XXI. Pero según las mismas leyes, las normas, ¿no? En este caso el Tratado de Caracas y el Tratado de Montevideo, establecen que no deben dar una explicación de la razón por la cual le conceden el asilo al solicitante. Pero también establecen artículos precedentes de que las personas que tengan procesos, sentencias por delitos comunes no podrán recibir el asilo, porque se tergiversa la naturaleza del asilo. El asilo realmente debería ser utilizado o empleado por las personas que son netamente perseguidas políticas, es decir, que por proferir ideas distintas al régimen oficialista se ve en un estado de persecución y que su integridad física, mental y familiar, social, incluso patrimonial, se vea afectada o amenazada por el régimen oficialista. Eso no es el caso del señor Glass. Entonces, creo que tenemos que también entender que la naturaleza del asilo se está deformando cuando una persona que tiene sentencias ejecutoriadas por delitos comunes, que se encontraba en una especie de libertad condicional, que sería el estado en el que se encontraba el señor Glass, con medidas cautelares como la prohibición de salida del país, con medidas cautelares como presentarse periódicamente ante autoridad competente a firmar, para de esa forma comprobar y confirmar al sistema jurídico nacional que va a comparecer en los siguientes procesos a los cuales se lo ha citado. Entonces, estos detalles deben tomarse en cuenta cuando el señor Glass ingresa a la embajada mexicana, porque básicamente eso es haberse fugado del país. Como todos entendemos, las embajadas son enclaves territoriales dentro del país anfitrión. Ahora, Omar, ¿cómo podrán avanzar cada uno de los casos según los alegatos que estarán presentándose ante la Corte Internacional de Justicia, que por supuesto es el máximo tribunal de la ONU? Por un lado tenemos a México, que denuncia un asalto a la embajada que viola la Convención de Viena, pero por otro lado tenemos a Quito, que considera ilícito el asilo. Entonces, bajo los argumentos y las normas internacionales, ¿cuáles son las probabilidades de cada uno avance más o menos y cuál sería el escenario y quizás decisiones que estarían sobre la mesa en cuanto a la Corte? Bueno, son dos acciones distintas que nacen de un mismo hecho. Es decir, la irrupción en la embajada
por parte de Ecuador nace porque había riesgo de fuga por parte del señor Glass con la ayuda de los diplomáticos mexicanos. Por otra parte, también tenemos el mal empleo o la deformación de la naturaleza de las sedes diplomáticas, que es decir, ¿para qué reciben una persona que está sentenciada y la tienen albergada ahí por 3 meses, cuando la justicia ecuatoriana estaba pidiéndole a la embajada mexicana que por favor entreguen al señor Glass para que cumpla con sus obligaciones jurídicas? Entonces tenemos que entender que son dos cosas distintas, pero que nacen de un hecho, digamos, singular. ¿Y ahora cómo afectará la imagen de Ecuador luego de todo Para acotar, Disculpe. la imagen del Ecuador Sí, sí. se vio brevemente afectada dentro de la región por temas de que en la OEA y luego en la CELAC se pretendió buscar algún tipo de reprimenda o sanción por parte de ciertos países que se han alineado con la postura de México. Puntualmente serían Venezuela, Colombia, Chile, Honduras, Nicaragua, Cuba, por mencionar unos cuantos. Brasil también trató de posicionarse, pero no, digamos, no fue tan enérgico como en algún momento también se acusó a Estados Unidos. AMLO lo acusó al gobierno de Biden de no ser muy, digamos, riguroso, que fue un poco tibio con su postura. También entendamos que los demás países tienen, digamos, bueno, no es que tienen, observan lo que ha pasado y se dan cuenta que el gobierno de AMLO realmente violentó este principio de no interferencia, ¿no? Sabemos que el gobierno de AMLO le ha dado asilo político o ha recibido en tal caso a algunas personas que estuvieron vinculadas al gobierno de la Revolución Ciudadana del Partido Alianza País en algún momento, y que esto ha perjudicado desde el punto de vista de las autoridades ecuatorianas, ha perjudicado el correcto cauce de los procedimientos penales y de las investigaciones penales que se han dado acá en el Ecuador. Entonces, Ecuador no hace lo mismo con México. No hemos visto que en ningún momento Ecuador le ofrezca de pronto asilo diplomático o posteriormente asilo político a alguna persona que esté investigada por crímenes comunes de México. Y peor aún, que sea una persona de vital importancia para la seguridad institucional de México. Eso no ha sucedido. Solo ha sucedido de México hacia Ecuador. Entonces son cuestiones que se deben tomar en cuenta y que sí han sido observadas por la comunidad internacional. Por eso vemos que todos catalogan como algo nefasto la irrupción de Ecuador a la embajada, pero también hacen un señalamiento de que el mal empleo de los asilos políticos también causa un detrimento y un precedente nefasto para el derecho internacional. Así es, todo un precedente en un hecho como este que no se había visto efectivamente en Latinoamérica. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos. Trina, y solo para acotar, históricamente han habido 2 irrupciones en la embajada ecuatoriana en Cuba por parte del gobierno cubano, y en algún momento también el gobierno mexicano hizo algún tipo de interferencia dentro de la sede diplomática, si mal no recuerdo, de Honduras o de Nicaragua. Y esto fue hace poco, en el 2006 aproximadamente. Entonces creo que sí existe una historia sobre esto y que eventualmente ha habido, digamos, cierta, como que justifican, ¿no? Como que encuentran una excusa para darle la vuelta al asunto y no darle tanta importancia posteriormente. Ahora con la acción de Ecuador vamos a ver si especiales, y también para el mal empleo del asilo diplomático y del asilo político. ¿Y cuáles serán ahora las acciones entonces y la decisión que tomarán los organismos internacionales en base a lo que sucedió recientemente? Muchísimas gracias, Omar. Así es, Trina. Muchísimas gracias a ti. Omar Sempertegui, abogado y analista político internacional, nos acompañó desde Ecuador. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta información